Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para seguir en nuestro estudio de la Biblia y utilizando como ayuda la revista La Atalaya. Para esta ocasión utilizamos la del mes de septiembre del 2024. Tiene varios artículos de estudio y para esta ocasión vamos a repasar la que corresponde para esta semana del 11 al 17 de noviembre. El tema de este artículo es Pongan en práctica la palabra. Texto bíblico principal de este estudio es Santiago capítulo 1, versículo 22. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla. Con relación al tema dice, este artículo nos motivará no solo a leer la palabra de Dios todos los días, sino también a meditar en ella y a esforzarnos por poner en práctica lo que aprendemos. Tiene 16 párrafos este estudio, así que empecemos revisando los dos primeros. La pregunta 1 y 2. ¿Por qué somos felices los siervos de Jehová? Aquí debemos leer Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Volviendo a la pregunta decía, ¿por qué somos felices los siervos de Jehová? Entre muchas razones que tenemos para ser felices, una de las más importantes es que leemos la Biblia con regularidad y nos esforzamos por poner en práctica lo que aprendemos en ella. Por eso es que se pone aquí el texto de el Salmo 119:2, felices si hacemos caso de los recordatorios de Jehová, y Lucas 11:28, que hablaba de que son felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que esos son los dos puntos que vamos a analizar en esta ocasión: leer y practicar. Párrafo 3. ¿Qué beneficios obtenemos al poner en práctica la palabra de Dios? Por supuesto, agradamos a Jehová, y esto nos produce felicidad. También nos ayuda a llevarnos mejor con los miembros de nuestra familia y, por supuesto, con nuestros hermanos en la congregación. Además de ahorrarnos muchos problemas por obedecer las normas de Jehová. Por eso se pone aquí el texto de Eclesiastés 12:13, que la conclusión de todo es temer a Jehová y obedecer sus mandamientos. Veamos el párrafo 4. ¿Por qué no siempre es fácil poner en práctica la palabra de Dios? Es por nuestros horarios tan ocupados. Es posible que eso nos dificulte el sacar tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios y así entender lo que Jehová espera que hagamos al hacer su voluntad. Y de eso vamos a hablar. Cómo conseguir ese horario que tanto necesitamos y cómo leer, por supuesto, la Biblia. Veamos entonces el subtítulo: Aparte tiempo para leer la palabra de Dios. El párrafo 5 tiene como pregunta, ¿qué responsabilidades nos mantienen muy ocupados? Entre esas está una de las que Jehová pide en 1 Timoteo 5:8, de mantener a los miembros de nuestra familia. Así que ese es un punto que nos mantiene ocupados. También muchos hermanos deben cuidar a familiares que están enfermos o que son mayores, y que hay de cuidar nuestra salud, tener responsabilidades de la congregación, actividades teocráticas y un sinfín de otros puntos que no se mencionan en el párrafo, pero que cada uno tiene que enfrentarse día a día. Por eso al final del párrafo 5 dice la pregunta, ¿qué puedo hacer para apartar tiempo para leer la Biblia con regularidad, meditar en lo que leo y aplicarlo? Vamos a ver algunas buenas sugerencias. El párrafo 6.
¿Qué puede hacer para no descuidar la lectura de la Biblia? Y hay que ver también la imagen. Cuando uno ve la lectura de la Biblia como algo importante, hace lo que dice Filipenses 1:10. Ver lo más importante, asegurarnos de hacerlo. Por eso, cada uno debe examinar el tiempo que dispone y apartar uno de ellos para la lectura de la Biblia. No se puede poner aquí una regla de hacerlo en la mañana, a mediodía o en la noche. Cada uno tiene que ver sus circunstancias. Pero es importante que escojamos el momento que nos permita ser constante, es decir, siempre hacerlo en lo posible en ese horario y en las condiciones apropiadas para entenderlo. Aquí se pone en el párrafo 6 la experiencia del hermano llamado Víctor. Él dice: me gusta leer la Biblia por la mañana. No es que me encante madrugar, dice él, pero reconozco que a primera hora del día hay menos distracciones. Tengo la mente fresca y me concentro mejor. Es posible que muchos de nosotros hagamos eso. Por eso dice aquí, ¿se ve usted reflejado en lo que dice Víctor? Pregúntese, para mí, ¿cuál es el mejor momento para leer la Biblia? Y aquí en la imagen tenemos la representación de lo que hace la hermana, similar a lo que hacía este hermano Víctor. Está leyendo la Biblia muy, pero muy temprano en la mañana. Si usted se fija al fondo de la imagen, donde está la niña durmiendo, detrás hay un reloj. Y ahí dice la hora 5:35. Eso debe ser en la mañana. Muy temprano. Es el mejor momento para que ella no tenga la distracción, pueda concentrarse en lo que está leyendo y, por supuesto, con lo que la niña pues está descansando todavía, ella tiene la facilidad para leer, entender y poner en práctica después lo que ella ha entendido. ¿Sacrificios? Sí, pero en ocasiones hacemos sacrificios por otras cosas. Leer la Biblia vale muchísimo la pena para nosotros poder ser felices. Y claro, cualquiera de nosotros puede escoger el horario que crea más conveniente. Ahora pasamos al subtítulo Piense en lo que lee. Párrafos 7 y 8. Explique con un ejemplo qué debemos evitar al leer la Biblia. No deseamos leer sin absorber nada. Por eso es bueno ponerse metas y tratar de conseguirlas. Pero tampoco queremos simplemente pensar que avanzamos en la lectura sin comprender lo que estamos leyendo. Es decir, ponernos metas de mencionar a 3 capítulos cada día. Solo por el hecho de cumplir esa cantidad, podemos ir avanzando sin entender lo que estamos leyendo. Por eso debemos sacar el máximo beneficio de nuestro esfuerzo. Y aquí se pone el ejemplo que es como la lluvia, que cae poco a poco y esta produce más beneficio en una planta que si cayera todo de golpe. Queremos absorber lo que leemos y luego recordarlo y después aplicarlo. Y aquí tenemos en esta imagen la representación, un hermano leyendo la Biblia y las dos comparaciones. Si el agua cae muy fuerte, tal vez no haga tan buen efecto, es más, hasta la planta puede maltratarse. Mientras que en la otra imagen se ve las plantas que están recibiendo poca lluvia, esta va a penetrar en el suelo y va a producir lo que tanto queremos, que esa planta crezca bien, verde y tal vez dé fruto. Eso es lo que está bajo la imagen. Tal como las plantas necesitan tiempo para absorber la lluvia y beneficiarse de ella, nosotros necesitamos tiempo para pensar en lo que leemos en la Biblia y ponerlo en práctica. Un muy buen ejemplo, sin duda. Párrafo 9. ¿Qué debemos hacer si tenemos la costumbre de leer la Biblia a toda prisa? Bueno, queremos ir más despacio y que nos permita meditar, es decir, pensar en lo que estamos leyendo. Podemos aumentar el tiempo de nuestra lectura para incluir la meditación. Si antes lo hacíamos en 15 minutos, tal vez démosle 30 y esos 15 más para meditar. O podemos leer menos versículos para pensar en lo que leemos si no disponemos de tanto tiempo. No es importante cuánto se lee, sino sacar el máximo provecho a lo que estamos leyendo. Y tenemos este recuadro
preguntas que lo ayudarán a meditar. En la mayoría de los libros que hemos estudiado tienen estas 4 preguntas. Siempre se las formula de una manera diferente, pero es lo mismo. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Jehová? ¿Qué relación tiene con el tema central de la Biblia? ¿Qué puedo hacer de manera realista para aplicarlo en mi vida? ¿Y cómo puedo usarlo para ayudar a otros? Siempre han sido estas 4 preguntas. Se las redacta de una manera distinta, pero es la mejor manera para leer la palabra de Dios. Veamos ahora el párrafo 10. Explique con un ejemplo cómo puede aplicar lo que lee en la Biblia. Aquí debemos leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. El texto dice: oren constantemente. Den gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Volviendo a la pregunta 10, explique con un ejemplo cómo puede aplicar lo que lee en la Biblia. Y para usar el ejemplo se menciona primero a los Tesalonicenses. Si uno lee este texto y vemos que habla sobre las oraciones, podemos preguntarnos: ¿son profundas mis oraciones? ¿Con cuánta frecuencia estoy orando? ¿Cuáles son las cosas por las que me siento agradecido? Como un ejemplo tenemos aquí, preguntarnos de un texto bíblico o de algún pasaje de la Biblia y que se aplique hacia nosotros. Y eso es lo que se pide. Mientras leemos, tratemos de dedicar unos minutos para meditar en lo que debemos practicar. Ese es el punto aquí. Veamos el siguiente subtítulo. Póngase metas razonables. Párrafo 11. ¿Por qué a veces puede sentirse desanimado al leer la Biblia? Y debemos poner un ejemplo. Es porque tal vez nos demos cuenta que hay que trabajar en muchos puntos a la vez. Por ejemplo, es posible que vea la importancia de tratar mejor a los demás. Luego entiende que hay que controlar la lengua y se esfuerza por aplicarlo. En otro momento entiende que no debe ser amigo del mundo y quiere ponerlo en práctica. Así que puede notar que debe hacer muchos cambios y eso puede causar desánimo, como que resaltamos más las imperfecciones cuando vemos dónde hay que trabajar. Eso podría suceder. Veamos el párrafo 12. ¿Por qué no debe desanimarse si al leer la Biblia ve que tiene que hacer cambios? Y hay que ver la nota. Porque al darse cuenta que debe hacer cambios o algunos cambios, indica que está leyendo con la actitud correcta. Es decir, está tratando de ver dónde debe afectarle a usted y hacer los ajustes. Y claro, con humildad al reconocer que se esfuerza por poner en práctica la nueva personalidad. Y en la nota se menciona sobre el video que tenemos que ver. Ahí se entrevista a varios jóvenes. Y primero ellos reconocen que no les gusta leer. Por lo tanto, deben esforzarse para leer la Biblia. Claro, la ven como algo beneficioso, pero como no les gusta leer, tienen que luchar contra ello porque solo son letras. No hay dibujos como para uno le ayude a ver el material que estamos leyendo de una manera diferente. Pero conforme avanza en el video, uno se da cuenta que estos jóvenes que están haciendo esfuerzos por leer la Biblia se van dando cuenta que hay puntos que les agradan, que disfrutan. Y eso es lo que queremos llegar a hacer. Por eso, esta nota, este video, es muy realista. No es que a todos nos pueda encantar leer. La Biblia debemos leerla, pero como que nos cuesta, en ocasiones cuesta mucho. Párrafo 13. ¿Qué sugerencia puede serle útil? Y debemos ver las imágenes. Un buen punto es, hay que reconocer nuestras limitaciones y no tratar de aplicar todo a la vez, porque eso va a desanimar. Y aquí la sugerencia es, podemos hacer una lista de las cosas en las que debemos mejorar e ir trabajando de una en una o de dos en dos hasta cumplir nuestra meta, pero tener paciencia. Y en la imagen se ve aquí a una hermana que está apuntando sus metas conforme a lo que va leyendo en la Biblia. Y dice bajo la imagen, en lugar de intentar aplicar a la vez todo lo que aprende en su lectura de la Biblia, es mejor ser modesto y centrarse en uno o dos puntos.
y ahí podemos ver que ella ha escrito esta semana amabilidad y pone el texto bíblico. De esa manera, durante esa semana va a tratar de aplicar ese punto. Y después podría ponerse otra meta de una o dos cosas a la vez. Párrafo 14. ¿En qué metas puede centrarse primero? Se puede ir aplicando de lo más fácil a lo que parece que es un poco más complicado. Eso nos da la ventaja, la satisfacción de que estamos consiguiendo esas metas. Se puede buscar información en nuestras publicaciones. Tenemos aquí algunas especiales para esto. El índice de las publicaciones Watchtower o la guía de estudio para los testigos de Jehová. Otra ayuda es orar a Jehová, para que nos ayude a tener el deseo y las fuerzas para actuar, como dice Filipenses 2:13. Luego, aplicar lo que aprendemos, y eso hará que sigamos poniéndonos metas y tratar de conseguirlas. El último subtítulo: deje que la palabra de Dios actúe en usted. Párrafo 15. ¿Qué diferencia hay entre los siervos de Jehová y muchos de los que leen la Biblia? Aquí debemos leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. Decía la pregunta 15, ¿qué diferencia hay entre los siervos de Jehová y muchos de los que leen la Biblia? Que los siervos de Jehová no solo leen la Biblia, sino que se esfuerzan por aplicar lo que leen en ella, porque la reconocemos, como decía el texto de la primera carta a los Tesalonicenses, como palabra de Dios, y por eso queremos demostrar que ella actúa en nuestras vidas. Párrafo 16. ¿Qué nos ayudará a poner en práctica la palabra de Dios? Jehová está dispuesto a ayudarnos a poner en práctica lo necesario para leer su palabra y aplicarla en nuestras vidas. Por eso queremos aceptar la ayuda de Él para llegar a ser felices. Por eso se pone al final el texto de Santiago 1:25. De mirar con cuidado la ley de Jehová para aplicarla, y eso nos producirá felicidad. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué nos ayudará a lograr lo siguiente? Apartar tiempo para leer la Biblia. Vimos que dependiendo de nuestras circunstancias, debemos escoger un momento que nos permita ser constantes, y así podremos avanzar en nuestra meta de leer y entender la Biblia. La otra pregunta decía, meditar o pensar en lo que leemos. Es necesario que no leamos la Biblia con tanta prisa. Es como cuando se vio el ejemplo la lluvia. Cae poco a poco, la tierra tiene tiempo para absorberla y las plantas pueden crecer. De la misma manera queremos ir a un ritmo que nos permita meditar en lo que estamos leyendo y por supuesto produzca su fruto. Y la otra pregunta, aplicar lo que leemos. Es imprescindible ponerse metas razonables. Se puede hacer una lista de lo que se debe mejorar e ir paso a paso aplicándolas y por supuesto fijarnos en los cambios o mejoras que vamos dando. Eso produce satisfacción. Sin duda, bonitos recordatorios en esta ocasión, en esta semana del 11 al 17 de noviembre, en nuestro estudio de la revista La Atalaya. Muy buenos puntos, en especial si nos cuesta leer la Biblia o tal vez organizarnos para hacerlo constantemente y queremos pues ponerlos en práctica. Recordamos el tema de este estudio. Pongan en práctica la palabra. Es lo que analizaremos este fin de semana. Nuestra meta es también poder compartir con nuestros comentarios y prestar atención a los de nuestros hermanos. Queremos disfrutar entonces de nuestra reunión del fin de semana y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.